Un saludo a todos. En esta oportunidad se va a hacer un taller mediante el uso de funciones de Excel. Se pueden automatizar los manuales de funciones y pues muchas otras cosas dentro de una organización o trabajos de la vida cotidiana. Una reflexión. La eficiencia de una organización depende de que cada persona conozca sus funciones y su propósito. Peter Drucker. Un organigrama y un manual de funciones claros fortalecen el trabajo en equipo y el rumbo de toda organización. Bien, entonces es importante que en una organización se tenga bastante claro, y básicamente en organizaciones jerárquicas, se tenga claro cuál es el cargo y cuál es su nivel. En este caso, se presenta un ejemplo donde están los tres niveles, el estratégico, el táctico y el operativo. Usualmente en este tipo de organizaciones que son muy comunes, aún está el gerente, que se cataloga como un cargo de nivel estratégico, está el nivel táctico, que en él usualmente están los jefes de área, y está el nivel operativo, que ya son las personas que se dedican específicamente a hacer las tareas cotidianas. Entonces, en el nivel táctico vemos el jefe comercial, el jefe de producción, en este ejemplo específico. Y ya en el operativo vemos el vendedor, el almacenista, el chef, el cocinero. En este caso el chef es un operativo, pero es un operativo especializado. Entonces siempre que se piense hacer un manual de funciones, sin duda alguna, es necesario que se conozca el organigrama de la empresa, pues es este el que da los parámetros para empezar a entender cómo funciona una organización. También es fundamental, después de este primer paso, que se le dé una codificación. La idea es que los cargos estén debidamente codificados con el objetivo de que cada manual tenga un, una codificación, un cargo codificado, y eso también, digamos, es útil para temas de uso documental. Usualmente esta codificación se hace alfanumérica, es decir, con caracteres alfabéticos y caracteres numéricos. Y lo numérico usualmente se hace con numeración binaria, o sea, la combinación del cero, del uno y los otros números acorde a cómo se va descendiendo. Para el ejemplo, pues se le ha asignado el 01 al gerente, y ya en un segundo nivel, que es el táctico, al jefe comercial se le conserva su raíz, que proviene del gerente, y en su orden horizontal sería el cargo número uno. El jefe de producción en este caso conserva la dependencia de la gerencia, y en su orden horizontal sería el número dos. Así sucesivamente sucede con los cargos de menor nivel, que en este caso son los operativos, donde se conservan las raíces de la gerencia, el jefe comercial y en su posición el vendedor sería el primero y el almacenista sería el segundo. Por otra rama, que es la de producción, el chef conserva su raíz de gerente,
proceso de predicción y su cargo sería el 0,1. Como no hay más en sentido horizontal, pues se deja así. Pero en sentido vertical sí ya aparece un cargo que depende del ser, que sería el ser número, conservando toda su raíz original y asignándose el 0,1 al final por ser ese cargo el primero. Si hubiese algo adicional con primero, un cargo adicional, pues ya sería el 0,2 conservando su raíz de origen. Bueno, este es un ejemplo, pero pues cada empresa necesita conocer y codificar su propio manual. Entonces la idea es hacer un paso a paso, acá como se menciona. Lo primero es en el archivo Excel, lo que se hace es copiar ese organigrama, pues como ya lo mencioné, es un punto de referencia sobre el cual se construye el manual de funciones. Sin duda, la identidad corporativa siempre es necesaria, por eso es importante que coloquemos el logo de la empresa. Esto le da identidad a, a nuestros trabajos. Bueno, acá se propone una tabla. Esta tabla tiene como objetivo hacer una clasificación de los cargos en el nivel estratégico, en el táctico, en el operativo y en el operativo especializado. Generalmente los operativos son misionales, es decir, cumplen las actividades para las cuales fue creada la organización y ellos son guiados por los jefes de área quienes dan cumplimiento a las líneas estratégicas dados por el nivel estratégico. Entonces, acá viene algo importante y es que normalmente las empresas pues ya tienen unos nombres establecidos para cada uno de sus cargos. Sin embargo, acá se rescata algo y es que a nivel nacional, por lo menos en Colombia, y supongo en diferentes países es igual, existe ya una clasificación, una identificación de los cargos. Por ejemplo, en Colombia existen dos clasificaciones conocidas de los cargos que son muy utilizadas para el tema de toma de decisiones y otras tantas. Por ejemplo, está la clasificación nacional de ocupaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Esta clasificación nacional de ocupaciones es fruto de un arduo trabajo de seguimiento eh, hecha a lo largo de los años junto con las diferentes mesas sectoriales. Esta clasificación se ha utilizado con diferentes fines, por ejemplo, con fines estadísticos, eh, para saber cuáles son los cargos más apetecidos en el mercado laboral, para saber cuáles son los salarios existentes sobre ese tema de ocupación y otras tantas utilidades que tiene el sistema de las clasificaciones ocupacionales que ayudan a tener un conocimiento más específico de cómo se comporta el mercado laboral colombiano y en sí diseñar programas de formación que den respuesta a ese mercado laboral. Sin embargo, en los últimos años pues, también ha emitido
otra clasificación, que es la clasificación única de ocupación. Para Colombia, la clasificación única de ocupaciones pues está enmarcada, está respaldada también por la ley y por entidades como el Ministerio de Trabajo, el DANE y demás. La clasificación única de ocupaciones para Colombia pues también permite conocer los diferentes cargos existentes. Por ejemplo, podemos indagar eh, qué ocupaciones hay, eh, por qué es importante tener una clasificación única de ocupaciones. Nos permite hacer filtros, por ejemplo, acá se puede ver que en esta clasificación hay un enlace que lleva efectivamente eh, a buscar los cargos que estamos pensando. Por ejemplo, yo he visitado escritores. En este caso aparece una gama de escritores. Veamos, por ejemplo, profesores de idioma. Entonces, ellos tienen un código, aparece la nacionalidad, la descripción de su cargo, las funciones que desempeñan, las destrezas que tienen, porque debe tener, y bueno, diferentes opciones que permiten que el mismo información se exprese. En esta oportunidad, para el desarrollo del taller, se va a hacer uso de la Clasificación Nacional de Ocupaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje Pleno. Para ello, como un paso 2, después de haber hecho una tarea juiciosa con identificar el organigrama, pues se va a visitar este enlace que justamente ya se está presentando. Y eso tiene un objetivo y el objetivo es conocer eh, cómo se llama el cargo técnicamente, conocer cuáles son sus funciones, qué habilidades necesita una persona que desempeñe ese cargo, etcétera. Entonces, pues tenemos las dos opciones, pero para el taller pues, se va a utilizar la Clasificación Nacional de Ocupaciones como un referente eh, para llevar a cabo con éxito el taller. En la parte inferior, pues, donde se puede apreciar la Clasificación Nacional de Ocupaciones que aparece en el Observatorio del SENA, Observatorio Laboral del SENA, se carga, la abrimos y al igual pues, que la clasificación única de ocupaciones, también va a tener un listado de cargos del cual, como estamos practicando el Excel, pues vamos a aplicar filtros, vamos a ver las descripciones del cargo, las funciones, las denominaciones, es decir, cómo se conoce el cargo también por otros nombres, las habilidades que debe tener una persona que ocupe ese cargo también los conozco. Pero básicamente nos vamos a dedicar al tema de funciones, descripción, funciones y habilidades. Digamos que entre más cosas tenga el manual de funciones, pues esto será más completo.
y el empleado va a tener más claridad acerca de qué es lo que tiene que hacer en la organización. Entonces, la idea es que se pueda ver cómo en empresas jerárquicas existen esos niveles o tipos de cargos y cómo la empresa los llama de una forma, pero en la clasificación nacional de ocupaciones o en la clasificación única de ocupaciones tienen ya un nombre identificado y cómo esos cargos pertenecen a un departamento o a un tipo de gestión. Y en estas en estas dos columnas, la I y la J, se evidencia que esos cargos dentro de la empresa deben tener una codificación. Por lo general es una codificación alfanumérica. Y la idea es que en la última columna haya una fusión de esos dos, tanto lo alfabético como lo numérico. Entonces, eh, para ello se va a empezar a diligenciar la tabla, que en este caso se denomina clasificación y homologación de cargos. Lo primero es observar la tabla de niveles jerárquicos que le estoy presentando en este momento. Se puede ver que en la administración se han identificado unos niveles jerárquicos, que es el estratégico, el táctico y el operativo, como ya lo había mencionado al inicio. Usualmente el estratégico está definido para cargos de alta dirección. Es decir, su función principal es definir la dirección de hacia dónde va la empresa y darle objetivo y claridad a ese horizonte empresarial. Usualmente, en el nivel jerárquico estratégico están los gerentes generales y directores. En segundo nivel está el nivel táctico, que son personas que comprenden lo que los estratégicos quieren y basado en ello empiezan a planificar y coordinar las áreas. Allí usualmente están ubicados los jefes, los coordinadores y los supervisores. Y en las últimas partes de los organigramas siempre está el personal operativo. Pero ahí hay que comprender que estas personas son esenciales en una organización, porque ellos ejecutan tareas cotidianas, tareas diarias. Y algunos operativos son especializados, otros son operativos básicos, digámoslo así, porque sin ellos la empresa pues no cumpliría su misión. Por eso los operativos usualmente son eh, los funcionales, niveles funcionales. Entonces, visto desde la cadena de valor de una empresa. ¿Quiénes están o quiénes son operativos? Normalmente son cargos de nivel asistencial, operativo, vendedores, tesoreros, secretarias, etcétera. Y hay personas que, aun siendo operativas, pero tienen un nivel especializado. Ejemplo, en un restaurante, el chef sería un operativo especializado. En una empresa de construcción, los ingenieros cumplen con la misión de la empresa y son operativos, pero son operarios especializados. En ese orden de ideas, ya comprendiendo ello, se debe diligenciar la tabla de clasificación. Esta tabla de clasificación, pues lo primero que se hace es que se observa, por ejemplo acá,
el primer cargo de gerente y su código 01. Entonces se digita gerente y se va a buscar su equivalente en la CNO, es decir, en la Clasificación Nacional de Ocupación. Acá se utilizan los filtros en la primera hoja de ocupaciones de la CNO y se va a colocar gerente. Entonces, evidentemente son muchos los gerentes que existen, pero eh, es labor de quien esté haciendo el taller de que revise de estos gerentes cuál sería el que más acomode a su necesidad. Digamos que estemos en una empresa que se dedica a la compra y venta de mercancías a nivel pequeño, digámoslo así. No estaría mal entonces que se elija el gerente de comercio al por menor, en la tienda, en almacén, etcétera. Pero si ya se está hablando de una empresa de construcción, por ejemplo, pues estaría perfecto que se elija el cargo de gerente de construcción. Entonces, la clasificación nacional de ocupaciones pues da diversas opciones de cargos que se han identificado en el mercado laboral. Están, por ejemplo, directores y gerentes de servicios financieros, de telecomunicaciones, pero estas empresas ya obviamente son de un tamaño mucho más grande. Por ejemplo, directores de empresas de salud, de educación, ya son empresas de tamaño más grande y es importante. Entonces, en este caso del ejemplo, se está asumiendo que es una empresa que compra y vende mercancía y que es de un tamaño medio o bajo. En este caso, el homólogo del gerente sería gerente de comercio al por menor. Eh, ya se dijo, y se estableció en el organigrama, que el nivel es un nivel estratégico, porque son ellos quienes se ocupan de darle una dirección hacia la empresa, hacia dónde quiere llegar la empresa. Y luego viene la referencia alfabética, y esta referencia alfabética es como se escribe. Esta referencia alfabética le da como una pista que todo para entender en dónde está ubicado o en qué área está ubicado el cargo. Pues podría llamarse el departamento administrativo o la gestión administrativa o el área administrativa. Si fuera la gestión administrativa, entonces la sigla sería GA. Y si fuese el departamento administrativo, la sigla sería DA. O si fuese el área administrativa, sería AA. Y en otro caso, por ejemplo, si estuviéramos hablando de la gestión contable, sería CSE. Esto es para que visualmente se identifique rápidamente el área, el departamento de la gestión a la cual pertenece. Entonces, esto es lo que se colocaría en la referencia alfabética. Aquí pues se colocó otro ejemplo como el vendedor. Si uno va a la clasificación nacional de ocupaciones y hace un filtro de vendedor, entonces aparecen tres opciones, sería el vendedor de ventas técnicas, el vendedor de ventas
una técnica, y el vendedor demostrador. En este caso, pues se está asumiendo que es una empresa pequeña donde se compra y se vende mercancía, y en este caso el vendedor más homólogo en esta empresa sería el vendedor demostrado. Y ya cuando se habla de eventos, pues empieza uno a pensar que esto es el área comercial. Pero por el hecho de que sea un vendedor, su nivel jerárquico es operativo. No se puede colocar en táctico, sino en operativo. Se colocó jefe para decir que es de la gestión comercial, pero también se hubiese podido colocar DA, perdón, DC, departamento comercial, o AC, área comercial. Y ya el orden numérico corresponde al orden que tenga acá. Por ejemplo, el vendedor sería 010101, que es lo que se ha colocado acá. Se copia y se pega o se visita según sea el caso. Si estuviésemos haciendo el jefe comercial es de una jerarquía táctica. Como ya se mencionó, los tácticos son los que comprenden la estrategia y la aplican. Entonces requiere de un esfuerzo importante. Y una vez se coloca el nombre que tiene la empresa, ese cargo, se le busca el homólogo. El homólogo en este caso, vamos, se utilizan diferentes palabras hasta que encontramos el correspondiente. Bueno, este que arrojó el no nos acerca, entonces como son niveles tácticos se pueden utilizar palabras claves como supervisor. Entonces se empieza a mirar cuál sería este que se acerca más al cargo que se está manejando. Entonces podemos ver supervisores de ventas, en este caso es un jefe comercial. Vamos señalando los que más se acercan, desde la supervisor de ventas, eh, miramos hacia alguno que se llama igual o no. Entonces, uno puede ir tomando en cuenta la codificación, también se puede buscar con palabras, por ejemplo, jefe, como vemos que no hay ninguno que se llame exacto, miramos con la palabra coordinador. Entonces, no, entonces el más cercano sería el supervisor de ventas, ellos pues son igual que el vendedor. Esta persona pertenecería al área comercial, solo que su nivel jerárquico es más alto y es táctico, pero pues alfabéticamente también pertenecería a la gestión comercial, igual que, pero su código numérico es distinto. Listo. Así sucesivamente sería con cada uno de los cargos que tenga la empresa. En este caso, ya la última columna lo que hice es hacer una fusión de lo alfabético con el numérico. Y para tal caso se ha utilizado una fórmula que une
los dos, el texto que hay en el documento. Entonces, en este caso se tomó el símbolo igual para darle inicio a la fórmula. Se seleccionó la columna I28 o la primera columna o celda que deseemos fusionar. Luego se coloca el símbolo, ¿sí? Se abre comillas, guión, cierra comillas y luego se pone la otra celda. Y ya pues allí se le da enter para que comprenda que esa es la función que se desea hacer. Pues realmente es algo sencillo, pudiéramos hacerlo manualmente, pero pues la idea realmente es que practiquemos este tipo de fórmulas. Hay otras opciones, pero aquí está la concatenación de textos, es otra fórmula, pero pues esta nos permite hacer la misma función. En este caso, tenemos la opción de ponernos a digitar casilla por casilla la misma fórmula, es decir, igual, tomamos la referencia alfabética, digitamos el símbolo, igual, la referencia alfabética, el símbolo, de comillas, bien, el comillas, el símbolo y la casilla del orden numérico. Pues esta ahí no nos va a dar nada porque no hay información. Pero si lo hubiese, pues ya pasaría automáticamente. Entonces, pues la opción sería digitarla paso a paso, pero la otra opción sería ponernos a hacer eso, sino que simplemente se ubica donde está la fórmula y en la esquina de la casilla superior derecha se copiaría la fórmula dándole doble clic, lo cual pues facilita totalmente el trabajo y acá ya tendríamos la codificación de cada uno de los cargos. Y esto tiene un objetivo y es que cuando lleguemos a la elaboración de la ficha del manual de función de cada cargo en esta parte inicial, que es la identificación del cargo, pues ahí ya tengamos listo el código y vendría siendo precisamente lo que ya expliqué y cómo logramos hacer un código alfanumérico y ahora ya se pasa al término o a la hoja de la creación del manual. Normalmente este proceso se llama análisis y descripción de cargos que da como resultado los manuales de funciones. Estos manuales de funciones se busca que sean lo más completo posible. No se puede decir que esto que se presenta acá sea el único diseño de manual de funciones, pero es uno que tiene bastantes datos de importancia para que un empleado y un jefe sepan exactamente las implicaciones de cada uno de los cargos, lo cual tiene una utilidad muy importante para la toma de decisiones, no solo de asignación de salarios en términos de escala salarial, sino que también permite
dar los parámetros para hacer la evaluación del desempeño del empleado mediante el uso de indicadores de gestión. También permite incluso enfocar o focalizar el tipo de capacitaciones que necesita un empleado para que desarrolle sus habilidades y conocimientos y igualmente saber a qué peligros está expuesto el empleado que ocupe ese cargo, qué es aquello que requiere el empleado físicamente para el desempeño de sus funciones. Por supuesto que se le pueden agregar más cosas, por ejemplo, si uno quisiera la misma clasificación de nacional de ocupación, y da otros elementos como qué conocimiento requiere esa persona para el desempeño de sus funciones, ¿no? Aunque no se incluye esa parte, pero digamos que le puede incluir perfectamente. Entonces, se empieza en orden. En este caso, se va a verificar el cargo, para el ejemplo, cargo de gerente, pero pues cada persona, de acuerdo a la empresa, lo van a notar. Acá se dan unos ejemplos, pero no quiere decir que así funcionen todas las empresas. Entonces, como se puede iniciar, acá se colocó el nombre de gerente. Pero si fuese otro cargo, entonces en la parte inferior en la pestaña se le coloca, por ejemplo, vendedor, que es que estuviese manejando la ficha del manual de funciones del vendedor o del que haga sus veces. En este caso, pues el que será el nombre del gerente, que es el que se está utilizando para el ejemplo. Entonces, es como el primer paso que se da. Ya luego viene el diligenciamiento propiamente de lo que se necesita, en este caso el código, luego la versión, luego la fecha de elaboración y así sucesivamente. Entonces, el código ya previamente se había diseñado en la tabla anterior, entonces se propone que acá se haga un ejercicio de vincular información que viene detrás de la hoja anterior. En ese caso se dice igual, se va a la hoja de organigrama y se coloca el código alfanumérico, se ubica la celda y se le da enter. Entonces inmediatamente lleva el dato que está atrás. La versión, pues esto ya depende de cuántas veces, si ya existía un manual de funciones. Muchas empresas ya tienen su manual de funciones, lo tienen en formato Word. Acá se pretende hacer una versión en formato Excel y podrían haber herramientas tecnológicas muchísimo más dinámicas que estas, pero en esta oportunidad estamos haciendo el ejercicio en formato Excel. En este caso se podría colocar versión 1 si es la primera vez que se hace el manual, la versión 2, 3 o 4 según los cambios o modificaciones que se le hagan al documento. Eso se hace con el objetivo de cumplir las normas de calidad para que haya un registro de qué versiones o cuántas veces se le han hecho ajustes al manual y en qué fecha. Por eso es importante siempre en el tema de gestión documental que se coloque la fecha de actualización. Eh, bueno, para el momento se colocaría la fecha del 26 de octubre de 2025. Pero ahí viene una situación, es que es importante
saber cómo se quiere presentar esa fecha. Entonces, esa fecha se puede hacer de una manera larga o corta. Y para ello, pues se va a seguir la siguiente ruta. El menú inicia, el bloque número y se le da el formato de fecha. Entonces acá aparece el formato de fecha, largo o corta, aparece fecha corta, fecha larga y pues dirá el sistema. Entonces pues, podríamos buscar un servicio, fecha corta. Y usualmente para que ellos funcionen, por ejemplo, en ustedes, del 10 del año 2025, pues de hecho eso ya sería su formato de fecha corta, como aparece en el desplegado actualmente. Ahí estaría perfecto. Pero también se podría colocar la fecha larga y aparece exactamente el día en que eso se llevó a cabo y de una manera más específica, pues que ya es decisión de la persona que esté llevando a cabo el diseño del manual de función. Entonces el nombre del cargo, pues, en su versión empresa sería gerente y en su versión clasificación nacional de ocupaciones sería el gerente de comercio al por menor. Entonces, la idea es que la empresa pues, comprenda que el cargo como tal tiene un nombre oficial a nivel nacional. Entonces, pues, se puede colocar, si se desea, el nombre de la empresa y colocarlo a nivel laboral. Ya vendría entonces el tema del objetivo del cargo. Dentro de la empresa, cada cargo que existe tiene una misión o un objetivo principal, como que lo determina, como que lo enfoca. Entonces, a veces le llaman objetivo del cargo, propósito del cargo, eh, misión del cargo. Son diferentes maneras de decir lo mismo. En el caso de la clasificación nacional de ocupaciones, pues ya también hay un parámetro que nos ayudaría a establecer cuál es la misión, el objetivo o el propósito de ese cargo. En este caso, pues estamos buscando el gerente de comercio al por menor, lo habíamos buscado acá inicialmente y pues había seleccionado que el código de nuestro listado sería el 0621 y con ese mismo código se viene acá el filtro y se coloca. Entonces, gerente de comercio al por menor, acá está la descripción de la ocupación, es decir, su objetivo principal. Y acá se ve que ellos planean, organizan, dirigen y controlan operaciones de establecimientos que venden mercancías y servicios por sí. Entonces, la idea es que esto, pues, ya que está tan puntual, nos ayude o nos dé la base para el diseño del objetivo. Ya se sabe que los objetivos siempre van en verbo en infinitivo, entonces basado en eso se hace una acomodación. Entonces, no, ya no se dice planean, organizan, dirigen, sino
El objetivo es planear, organizar, dirigir y controlar las operaciones del establecimiento. En este caso se hizo una adaptación a la venta de comida rápida, pero esta empresa lo adapta según su funcionalidad, es decir, según la actividad económica a la cual se dedica. Pero sí, la CNO pues da una pauta muy importante de qué gran objetivo, qué gran propósito que tiene ese plan. Es una pista bastante importante. Eh, Ahora pues viene el nombre del cargo, que ya aquí arriba pues me dice, no sería sino seleccionar, copiar y pegar. Y lo importante es saber de qué departamento. Entonces, otra forma, no sería copiar, pegar, también se podría dar un igual y vincular la información de la casilla anterior, ella también es válido. Luego viene el departamento, también se puede vincular desde la tabla anterior, que en este caso sería administrativa, y el tipo de cargo también se puede hacer una vinculación, que en este caso es de nivel estratégico. Y ese estratégico pues ya da muchas pautas, porque en temas de escala salarial no es lo mismo un cargo estratégico que un táctico o un operativo. Se preguntarán por qué es que al gerente se le paga más que al jefe de área o que al operario. Pues, es precisamente porque el gerente tiene toda la responsabilidad de la empresa. O sea, el gerente es el que lleva al éxito y al fracaso a la empresa. Es el que da la pauta para que todos los demás. Entonces eso que exige un gran esfuerzo mental, un gran esfuerzo de conocimiento y por eso generalmente son estratégicos y ganan mucho más y salarios mucho mayor que el de los demás. Acá en la experiencia requerida va a aprovechar para empezar a utilizar el tema de las listas desplegables. Bueno, acá estamos pasando por aquello que ya he explicado. Y esto está justamente en el tema de, de salario, ¿no? Entonces, para el tema de salario, de experiencia requerida y de escolaridad, los procesos se van a llevar a cabo mediante listas desplegables. Es una excusa para aprender ese tema de los que es tan importante. Las listas desplegables muy útiles en muchísimas ocasiones de la vida cotidiana del empleado. Entonces sí es muy importante que se aprenda a hacer. Entonces en este caso pues se sigue siempre el uso del menú datos, seguido por el bloque de herramienta de datos. Muy importante, acá se puede apreciar cuál es ese dibujo. Y después de herramienta de datos hay dentro de eso lo que se hay una partecita, un icono que se llama validación de datos. Entonces en ese icono de validación de datos se despliega y se va a encontrar la validación de datos, y cual al pulsarlo emerge una ventana y en esa ventana se da la posibilidad
desplegar la flecha y elegir listo. Esta lista, al darle a aceptar, permite de manera sencilla, antes de darle a aceptar, permite de manera sencilla incluir los datos de origen. En este caso, ¿qué se entiende por datos de origen? Es decir, los que queremos que salgan en la lista desplegable. En este caso, deseamos que en la lista desplegable aparezca la opción de elegir entre estratégico, táctico, operativo especializado u operativo. Esto se hace ubicándolos de manera ordenada, como deseemos que aparezca en el campo. Entonces, estratégico, punto y coma, táctico, punto y coma, operativo especializado, punto y coma, operativo. Usualmente acepta el punto y coma, pero podría darse que en algún computador con una configuración distinta lo acepte con la coma, pero pues usualmente es con punto y coma. Entonces, veamos cómo sería acá. Entonces, en el Excel vamos a experienciar requerir. Bueno, tipo de carga en primera instancia, que es lo que se propone acá. Acá ya se había estado en ello. Entonces, datos, menú datos, y bueno, acá en el grupo de herramientas de datos aparece el icono validación de datos. Y en validación de datos, pues ya de un momento anterior había visitado el estratégico, punto y coma, ¿cierto? Después de haber elegido lista, había ubicado estratégico, punto y coma, táctico, operativo especializado, punto y coma, operativo. Entonces se entiende que ahí ya permitiría hacer la selección. Lo mismo se haría con la experiencia requerida. Entonces, en la experiencia requerida, se proponen estas opciones: sin experiencia, 6 meses, un año, 2 años, 3 años, más de 3 años. Después, en este caso, se tendrán esas opciones, pero pues cada empresa va a definir sus opciones. No es que tenga que ser así siempre, pero esta es la propuesta que se hace en esta oportunidad. Bueno, entonces acá serían datos, herramientas de datos, icono de validación, lista, y allí en esta lista pues empezamos a colocar las opciones, sería desde el punto y coma. Entonces, sin experiencia, punto y coma, con 6 meses de experiencia, bueno, 6 meses, para que no quede tan extensa, un año, 3 años, más de 3 años. Entonces,
entonces ahí ya nos permitiría tomar la opción. Y así sucesivamente se haría con escolaridad, salario, etcétera. Siempre antes hay que definir los parámetros. Por ejemplo, para escolaridad sería técnico, tecnólogo, profesional, especialista, magíster, doctor. Y para salarios podría estar entre uno y un salario mínimo. Ya se sabe que en Colombia, yo creo que en el mundo, no se puede ganar pues legalmente menos de un salario mínimo, por lo menos así está establecido en la ley. Nadie en Colombia podría o debería devengar menos de un salario mínimo. Pues, hay veces las realidades digan otra cosa, pero por lo menos en la ley está establecido que ninguna persona que esté trabajando debería devengar menos de eso. Y claro, pues a mayor nivel jerárquico, pues los salarios son más elevados. Entonces, eso sería la labor para estos puntos, que acá como vemos en este estado de derecha aparecen las opciones para que la persona elija el entonces pues, se puede ir guardando y se puede ir avanzando. ¿Listo? Entonces, la idea es que cuando se despliegue, como se puede observar acá, al darle el filtro, pues aparezcan las opciones y se pueda elegir entre ellas una que es la que más se observa. ¿Listo? Ya viene el proceso de la función para hacer las prácticas, es que cada uno haga esas actividades y logra hacer sus listas desplegadas. Bien, entonces luego viene el tema de las funciones. Claro, cada empresa puede diseñar sus funciones, porque cada empresa conoce qué es lo que hace su empleado, ¿verdad? En este caso, se va a abreviar un poco el camino en el sentido de miremos cuáles son las funciones que ya están establecidas. Entonces, nos dirigimos al documento de la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Como ya tenemos identificado el código de ese cargo, se copia, se va a la hoja de funciones y allí pues se coloca este cargo y se le da a aceptar. Él despliega las funciones que están identificadas comúnmente, usualmente, para este tipo de cargo. Para el ejercicio se va a copiar y pegar cada una de ellas. En este caso, el cargo de gerente de comercio al por menor tiene 8 funciones identificadas. Sin embargo, es importante que se lea cada una de ellas para ver si en la realidad de esa empresa se utilizan o se ejecutan todas o algunas de ellas y otras no. En ese caso sí es importante que se conozca en esa empresa cómo funciona. Para el ejemplo, se llevaría cada una de ellas al espacio y se daría doble clic sobre una fila para que se ajuste o también pues,
Ya saben, hay otras opciones como en el menú inicio, que se permite ajustar el texto. El Excel es muy versátil, también podemos seleccionar las filas y hacer la ampliación de todas ellas al mismo tiempo para que estén todas equilibradas. El Excel definitivamente sigue siendo, a pesar de los años, una herramienta muy utilizada en todos los sentidos. Bien, entonces se procedería pasando una por una. Eso sí, es importante hacer la claridad de que si uno encuentra una función que no se acomoda a la realidad de la empresa, pues no es necesario que se pase esta función. O si entre las funciones que aparecen propuestas en la clasificación nacional de ocupaciones no hay una que en la vida real de esa empresa se hace, pues entonces se agrega. Es importante que se vea acá que las funciones siempre inician, y ya que sucede con los objetivos, siempre inician con verbo en infinitivo. ¿Por qué? Porque designan esa actividad, esa función específica que hace la persona. Entonces, ese es un detalle que siempre se debe tener en cuenta en el momento en que se diseñan las funciones. Pues la idea es que se vaya pasando una por una. Para el ejemplo, pues sí, se voy a irlas pasando todas. Es posible que si le diéramos copiar y pegarlas todas por el hecho que hay casillas fusionadas, podrían presentarse algunos inconvenientes. Pues esa sería una forma fácil de hacerlas todas. Pero pues a veces por el tema de celdas fusionadas, por alguna cosa, pues el sistema dice que no se puede hacer. Entonces, por ahora, pues a pasar una a una. La idea es que las funciones se vean completas, porque el empleado o la persona que vaya a desempeñarlo, pues tiene que tenerlas totalmente claras y a la vista. Entonces, sí es muy importante que ellas todas se vean. En este caso, pues se pueden dejar centradas o alineadas al costado izquierdo. Bueno, acá viene un tema y es que hay funciones que en el trabajo uno desempeña todos los días, pero hay otras que las hace semanalmente, una vez por semana, hay otras que las hace cada año, otras cada mes, cada 6 meses. Pues acá vale la pena hacer nuevamente una lista desplegable para elegir cada cuánto, cada cuánto se desempeñaría esa función. En este momento se propone que se definan entre funciones que se hacen diariamente, semanalmente, mensualmente. También podría, ¿por qué no?, incluirse semestralmente, anualmente, estacionalmente. Eso, esto sí ya es una propuesta, pero cada empresa lo diseñaría según sus dinámicas, digamos. Entonces, nuevamente, para hacer las funciones, entonces, para definir la periodicidad de las funciones, datos, validación de datos, lista, y dentro de ella, pues se coloca diariamente,
punto y coma, semanalmente, punto y coma, mensualmente, punto y coma, anualmente, punto y coma, ocasionalmente. Bueno, como les digo, si se quiere colocar el semestral, pues también me dice. ¿Listo? Entonces, acá aparece justamente la flechita hacia abajo que me permite seleccionar con un criterio válido si la función se hace diario, semanalmente, al anual o ocasionalmente, etcétera. Entonces, con un criterio importante, uno diría, bueno, la función de planear y dirigir operaciones en el establecimiento, eso esa persona lo haría diariamente o la planeación en esa empresa se haría mensualmente. Entonces, como se aprendió antes, no es necesario hacer en cada casilla del proceso, sino que se puede desplegar la fórmula y ya él nos permite hacer la selección. Dirigir personal y asignar funciones, pues posiblemente es así, sea una función diaria de la persona. Analizar investigaciones de mercado y tendencias de la demanda del consumidor, pues no es algo que se haga diariamente, seguramente esto se haga mensualmente o anualmente. Determinar la mercancía y servicios que va a vender, pues posiblemente hayan empresas pequeñas que esa función se haga semanalmente o mensual. Es importante que se entienda la dinámica de cada empresa. Identificar, seleccionar y adquirir mercancías. En algunas empresas es por secciones semanalmente, en otras irá mensualmente, en otras irá anualmente, por eso se define según la empresa. Desarrollar e implementar estrategias de mercadeo, posiblemente sea anualmente. Proyectar presupuestos, es probable que sea anualmente. Determinar las necesidades de personal, pues ocasionalmente, porque todos los días no se está buscando personal. Entonces, ese sería la función de las listas desplegables que permiten hacer cambios sin necesidad de estar digitando a toda hora la misma información. Me parece algo muy práctico para saberlo y aplicarlo. Ahora viene el tema de los indicadores. Los indicadores de gestión también conocidos como KPI, que es una sigla en inglés, son aquellas formas que permiten hacer la medición del desempeño de un trabajador. Entonces, cada función puede ser medida. Normalmente los indicadores de gestión ya existen y no es que uno tenga que ponerse siempre a inventarse un indicador de gestión. Hay muchos que ya están diseñados. De hecho, existen libros completos que se llaman indicadores de gestión y nos enseñan paso a paso de cómo se diseña. Entonces, el indicador de gestión es un mecanismo de medición del desempeño de una persona en su cargo o del cumplimiento de unos objetivos trazados. Acá, eh, como el objetivo no es ponernos a diseñar indicadores de gestión, entonces, pues, ¿por qué no hacer uso de la inteligencia artificial y copiar las funciones y pedirle que para cada función pues nos diseñen un indicador? Entonces ya acá pues
una de las inteligencias artificiales muy conocidas es el famoso ChatGPT. Lo que se puede hacer es copiar las funciones, control C, copiarlas acá con el inicio y dirigirnos a la solicitud para que él nos colabore. O sea, negarnos a la inteligencia artificial, pues ya casi que es imposible, pero lo que sí podemos hacer es aprovecharla para nosotros hacer análisis profundo de la información que nos está proporcionando. Entonces, la idea es que ustedes copien la fórmula y fíjense que la función es planear y dirigir operaciones de establecimientos de venta al por menor. O sea, nos están hablando de las ventas y sin duda, un negocio, una empresa que no vende, pues desaparece. Por eso es importante hacerle una medición. Y resulta que ese gerente al por menor tiene esa función de planear y dirigir las ventas. Entonces, ¿cómo le medimos esa función? Por ejemplo, mirando al final del mes cuáles fueron sus ventas reales, dividido en cuáles ventas había planeado. ¿Por qué? Por ejemplo, había planeado vender 100 millones, pero solo vendió 20, entonces 20 millones dividido en 100 millones por 100, eso le dará el porcentaje de eficiencia operativa. Entonces, para el caso, pues se copia la fórmula y el nombre del indicador y se ubica en el sitio. Entonces, esos indicadores de gestión sí te ayudan a saber si el empleado está siendo eficiente en el cumplimiento de los objetivos trazados, efectivo, eh, eficaz. Bueno, esto es muy importante, entonces rápidamente pues se van a pegar para cada función su respectivo indicador de medición. Y aunque en este momento la persona no la vamos a evaluar, pero sí queda establecido desde el manual de funciones cómo sería la manera en que se le va a hacer seguimiento a esa persona en relación con su desempeño. Porque lo que no se mide, pues realmente tenderíamos a no tenerle un seguimiento real. Y muchas veces las empresas necesitan saber exactamente cómo va su empresa, cuál es el rumbo de su organización y si esa persona a la que le está pagando un salario mensual está cumpliendo o no, o le está dando sí o no a la empresa aquello que se le está pidiendo. Bueno, muchas personas podrían entenderlo como algo negativo, pero no. Esto depende del enfoque que se le dé. El indicador de gestión, si bien es cierto que se hace una medición específica, también se convierte en una herramienta fundamental para temas de mejora continua. Por ejemplo, si la persona no logró que la empresa vendiera 100 millones, sino que vendió 80 o 70 millones mensuales, entonces hay que mirar cuál fue la causa. Eh, y basado en esa causa, pues entonces se establecen los programas de capacitación. De pronto a la persona le hace falta una capacitación.
Sí, la idea no es juzgar a la persona, sino ayudarle a ser mejor cada día. Pues como visualizan ahí ya cada función tiene su indicador de gestión. Ahora el formato solicita las habilidades requeridas. Estas habilidades, pues ya como se había mencionado desde el inicio, también están propuestas en la clasificación nacional de ocupaciones. Aparece una hojita donde dice habilidades. En ese caso nos vamos al filtro y se coloca el código de esa ocupación y aparecen las habilidades necesarias, pero también la descripción de dichas habilidades. Para el caso, pues se copiarán y se llevarán habilidades como tan importantes hoy en día como la escucha activa, la comunicación asertiva, la evaluación y control de actividades, las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, que son habilidades blandas, habilidades que se requieren para tener una comunicación eficaz, un trabajo en equipo dinámico, activo y demás. Entonces acá está lo ya explicado y aquí está como paso 6 las habilidades requeridas y el nivel. Entonces, claro, ya se llevan y no queda más que crear la valoración de esas habilidades. En este caso se va a otorgar una calificación de 1 a 4, siendo 4 el valor máximo y 1 el valor mínimo. En ese caso, pues es una lista desplegable, como ya se aprendió datos, herramientas de datos, icono validación, lista, y acá pues vendría 1, punto y coma 2, punto y coma 4 y aceptar. Algunos se preguntarán, y bueno, si me equivoco con la lista, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo la deshago? Es igual. Por el mismo lado se van por el icono de validación de datos y le dicen borrar todo. Y ya en borrar todo le permite que desaparezca, pueda volver a hacer. Acá se trata de hacer una calificación y se diría, bueno, y esta persona que es un gerente de 1 a 4, siendo 4 el máximo valor, necesita una escucha activa. Pues uno diría, pues un gerente que no escucha a su gente, que no escucha el mercado, pues no sería bueno. Entonces sí, efectivamente necesita una alta escucha activa. Como ya se aprendió, se copia la fórmula, perdón, se, se copia la fórmula de la lista desplegable, pues, por alguna razón no me copió solo los números, pero no, ya está la lista desplegable. Entonces un gerente necesita comunicación asertiva, diríamos que sí, 4. Un gerente necesita evaluar y controlar las actividades, sí, efectivamente 4, que es la valoración máxima. Necesita relaciones personales, claro que sí, porque si no lo hace, no consigue contactos, no hace convenios, acuerdos y pues se le caen las ventas u otras cosas. Entonces trabajo en equipo, efectivamente, porque si no lo hace, entonces
posiblemente no convoca a su gente o no la libera para el cumplimiento de las metas propuestas. En algunos casos hay habilidades que no necesitan, digamos, un nivel tan alto, en ese caso se calificaría como 3 o 2 o 1, pero el tema del gerente sí, definitivamente todos necesitan un alto nivel. ¿Qué más cosas hubiésemos podido agregar a esta ficha? Aparte de las habilidades requeridas, también se podían haber agregado los conocimientos. También se hubieran filtrado por el número de cargo y se hubiera creado acá una sección que dijera conocimientos requeridos. Entonces, una persona que aspira a ser gerente de comercio al por menor, pues debe saber de administración y gerencia, servicio al cliente, recursos humanos, producción, matemáticas, etc. Bueno, acá no se dice así, pero pues ahí se deja la inquietud, por si alguno quiere ir un poco más allá de lo que se le pide. Para eso, pues se agregarían filas, se establecería el bloque mm, de conocimiento. Y acá pues ya se da un paso final y este es el tema de las condiciones, el tema de la seguridad y salud en el trabajo tan importante, tan necesaria en la vida actual para evitar accidentes laborales, enfermedades laborales, incidentes. Es decir, son actos de prevención porque ante todo la vida del ser humano. Entonces, esa clasificación de peligros justamente se colocó aquí atrás en la segunda pestaña, donde eh, se tomó basado en la norma GTC 45. Esta norma GTC 45 clasifica los peligros por biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Y ella misma también les describe y dice que los peligros biológicos son como virus, bacterias, hongos, eh, parásitos, entre otros. Y los físicos está ruido, iluminación, vibraciones, entre otros. Los químicos están polvos, fibras, líquidos, gases, vapores, humos y demás. Los psicosociales están de moda hoy en día como el estilo de mando, la carga mental, cuando hay mucho trabajo, pues la carga mental es algo muy pesado, las jornadas de trabajo, las relaciones laborales, la monotonía, etcétera. Los biomecánicos, condiciones de seguridad, fenómenos naturales que se les pide especificar. Entonces, el propósito aquí es practicar otra de las funciones de las listas desplegables. Entonces, esta desplegable ya sería una lista desplegable dependiente que al elegir el peligro también a su vez nos muestre la descripción. Entonces, para no hacerlo con una lista desplegable sencilla, sino más bien una lista desplegable dependiente. Acá está el paso a paso, para ello ubíquese en la casilla que queda debajo del título del peligro, sería acá, en este caso por ahora sería la celda 39, la presión que se dice así. Luego
Haga la ruta datos, la que ya conocemos, herramientas de datos, validación, permitir lista. Y aquí, origen. ¿Sí? Entonces, esta vez en origen ya no se visitan las opciones seguidas de punto y coma, sino que esta vez nos dirigimos al sitio, a la segunda hoja, donde están las opciones de los peligros y le damos ese. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Entonces nos ubicamos en la celda, datos, validación de datos, lista, y como ustedes notan hay una flechita hacia arriba, buscamos, oprimimos ella, nos vamos a la segunda hoja que dice clasificación de peligro y se selecciona. Y nos devolvemos por el mismo lado y le damos a aceptar. Pues ahí ya aparece la lista desplegable con las diferentes opciones. Hasta ahí lo nuevo fue que cogimos un grupo de datos que ya estaban establecidos. Pero nos falta la dependencia, es decir, que al elegir a cada uno de los peligros, enfrente nos saliera la descripción de ellos. Entonces, para ello, seguimos la descripción. Tomando el primer peligro seleccionado desde la esquina superior derecha, se despliega, eso ya lo hicimos. De esta manera, cada celda cuenta con una lista de espera. Bueno, ahí cae la situación, es que yo los pego todos, me queda el psicosocial así, me permite elegir, pero es posible que el gerente no esté expuesto a todos esos peligros. Entonces la idea es que yo elija los que más se le presentan a él. Por ejemplo, un gerente está mucho más expuesto a los temas de orden psicosocial, de pronto a los de orden físico, pero no necesariamente a los de orden químico, porque de pronto la empresa no tiene el peligro de temas de orden químico. Pero sí, por ejemplo, biomecánico y, ¿por qué no?, condiciones de seguridad, porque de pronto en la zona roban mucho, bueno, situaciones o fenómenos naturales. Es importante que se haga esa anotación. Entonces, como el objetivo es practicar el uso de listas desplegables dependientes, entonces se va a utilizar la fórmula de STAR-B y se va a seguir la siguiente fórmula. Entonces, de STAR-B, lo primero que uno busca es el peligro, que en este caso estaría en la casilla 39, punto y coma. Luego se va a la hoja 2, donde está la clasificación de los peligros, y se selecciona desde la casilla A2 hasta la B8, punto y coma, la que está C2, y punto y coma, la palabra falsa para que no se retorne de manera adecuada la información. Entonces, vamos a ver si esto en realidad funciona. Bueno, la práctica sí
A veces hay algunos computadores que no tienen instalado el Excel de Office normal, entonces se podrían presentar algunas situaciones específicas. Entonces, empezamos. Igual, digitamos buscar V, V, doble clic para que se active la fórmula. Nos dice que el valor buscado en este caso sería el pico social, punto y coma. Ahora nos dice que cuál es la matriz de la tabla que se está buscando. En este caso sería la que está en la segunda hoja. Ahí damos clic y seleccionamos desde biológico hasta sismos, terremotos, vendavales, o sea, hasta la casilla de 8. Aquí ya vemos en la parte superior que se está configurando la fórmula. Ahí nos ubicamos y le damos punto y coma, la constante 2 y el falso para que no se retorne una coincidencia exacta. Cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces, pues, si esto nos saliera bien, entonces uno, si cambiara de tipo de peligro, por ejemplo, fenómenos naturales, pues inmediatamente sí, nos daría que son sismos, terremotos, vendavales y demás, pues esto implicaría que ampliemos un poco las filas para que salga toda la información. Entonces, si le colocamos, por ejemplo, biomecánico, él inmediatamente nos indicaría que está relacionado con posturas forzadas o rutinarias o todo lo que está en la descripción. Pues copiamos la fórmula y se entendería que en la segunda pasaría lo mismo. Bueno, se seleccionan los peligros a los que esté expuesto. Ese gerente o ese vendedor, o depende del cargo que esté trabajando. Ya cerramos con el nivel de exposición que está dado en la norma GTC 45, que es la que determina el tema de identificación de peligros, valoración de riesgos y demás. Entonces, si la persona está expuesta continuamente, o sea, prácticamente las 8 horas de la jornada laboral, se le calificaría 4, si es que estuviésemos calificando. Eh, si la persona tiene una exposición frecuente, porque está varias veces durante la jornada expuesta a ese peligro, mm, o ocasionalmente es porque, como su palabra lo dice, dentro de la jornada laboral algunas veces está expuesta a ese peligro y esporádicamente es porque es muy eventual que esté expuesto al peligro. En ese orden de ideas, pues se hará una lista desplegable básica sencilla para darle la respectiva calificación. Entonces ya se sabe, datos, validación de datos, lista, y acá separado por con punto y coma se colocaría que su exposición es continua, punto y coma, o que puede ser frecuente, una exposición frecuente,
o que puede ser ocasional, una exposición ocasional, o que puede ser una exposición esporádica. Ah, este, si el gerente está todo, bueno, acá por ejemplo sucedió, ¿no? Algo, entonces vamos a mirar en qué nos equivocamos, nos vamos nuevamente por validación de datos y pues se revisa a ver qué sucede. Posiblemente hay que revisar si es temas de punto y coma, dos puntos, comas, alguna situación que se haya dado, pues podemos borrar los datos, aceptar y volver a hacer la fórmula. Y ya no sabes si funciona, por qué no había funcionado, porque yo había colocado dos puntos y no punto y coma. Entonces, pues eso puede suceder que elige si la persona está frecuentemente expuesta a ese peligro o esporádicamente o ocasionalmente. Pero lo usual es que frecuentemente el gerente esté expuesto. Y así, pues se copia la lista, se selecciona según el caso correspondiente. Ya según el formato que se viene trabajando, las últimas cosas serían el requerimiento del puesto de trabajo y la firma del gerente general y talento humano. Este modelito pues se tomó del portal de la calidad.com, se le hicieron algunas adecuaciones, pero pues fue un referente, como se mencionó, se puede mejorar, se le pueden colocar más cosas, etcétera. Ya acá para los requerimientos del trabajo se propone como lista de opciones diario, semanal, mensual, trimestral. Es decir, que la persona pues requiere de algunos elementos para su normal funcionamiento, como por ejemplo mobiliario, escritorios, sillas, demás, equipo de cómputo, útiles de oficina, elementos de protección personal, EPP, dotación institucional como uniforme, pues acá ya vuelve y se hace una lista desplegable y sencilla donde se ven como opción diario, semanal, mensual, trimestral, según sea la necesidad. Bueno, este es el trabajo que se les deja ahí para que vuelvan a utilizar la lista desplegable sencilla y se le coloquen las opciones sugeridas. Ya
para los siguientes cargos, una vez haya terminado todo el proceso, se puede hacer la duplicación de la hoja de vida, se iría a mover y copiar, se ubica en la parte de la ficha del gerente, mover o copiar, se le dice que la copia al final, que sería una copia aceptar, se le colocaría, por ejemplo, el otro cargo, que sería el cargo de vendedor, y pues aquí ya empezarían ustedes a hacer los ajustes de código del cargo, lo modifican de acuerdo al código que esté en esta parte, eh, y demás, el nombre del cargo, el departamento, todo eso va cambiando, entonces por lo tanto tendrían que ir cambiando todo en esa ficha. Habrán cosas que ya queden listas como las listas desplegables, habrán cosas que deben cambiar como las funciones, los indicadores y demás. ¿Por qué? Porque cada cargo es diferente. ¿Listo? Entonces, pues agradezco su atención, todo lo que hayan aprendido les va a servir en su vida en general, en su conocimiento como profesional. Muchas gracias por su atención y éxitos en todo su trabajo.